Listo. El día de hoy quería compartirles un repaso de la semana y también compartirles algunas de las dudas que me han llegado a lo largo de la semana, que a lo mejor son dudas que ustedes también pueden tener al momento de estar construyendo los instrumentos de evaluación objetiva. Hice una breve presentación. A ver si se... Creo que va a tener que ser así. ¿Ya ven la presentación? Sí. Sí. Muy bien. Bueno, les decía que hay varias cosas que noté, que me mandaron por correo, o en asesorías que tuvimos de manera individual, en forma individual, y me preguntaban varias cosas, ¿no? Primero, quiero ver si hay alguna duda respecto a la evaluación objetiva. Luego, con respecto a la tabla de validez y la elaboración, una duda que me pareció muy interesante compartir era la identificación del nivel taxonómico adecuado o el más adecuado, porque creo, me parece, que varios de ustedes lo hicieron como muy intuitivo, ¿no? Y no tuvieron mayor problema, pero a lo mejor quien no tiene un antecedente en educación, identificar, como desmenuzar el proceso, que a lo mejor para unos es muy intuitivo, de cómo identificar ese nivel taxonómico, el más adecuado, pues ahí les pongo algunas recomendaciones. También en la construcción de instrumentos y sobre las siguientes semanas, ¿no?, de trabajo. Entonces, el nivel taxonómico, ¿cómo identificar el nivel taxonómico más adecuado para la tabla de validez? Y ya ven que al final de la tabla de validez viene una columna donde ustedes deben de identificar ese nivel taxonómico en el cual se encuentra el reactivo que están integrando. Y hay varios verbos, hay muchos verbos que se repiten en las categorías, en los niveles. Caso concreto, taxonomía. Caso concreto, por ejemplo, está distinguir, está en el nivel 1 y 2. ¿Dónde está el otro? Bueno, ese es el que más me acuerdo, ¿no? Y venían algunos otros. Producir también se repetía. Y había otro que estaba en el nivel de análisis también, distinguir. Distinguir está en el nivel 2 y en el nivel 4, por ejemplo. Entonces, ¿cómo identificar y cómo determinar cuál es el nivel taxonómico más adecuado para el reactivo o el ítem? Entonces, en términos generales, tratando de descomponer un poco el proceso que para determinar ese nivel, es primero enfocarme en el objetivo del instrumento, qué es lo que quiero lograr con el instrumento de evaluación objetiva, y navegar más o menos en el nivel de complejidad de lo que busca el instrumento. Luego, revisar la descripción del nivel taxonómico. Si se fijan, aquí les puse el primer renglón de las dos taxonomías de Bloom que están en el archivo, en la carpeta de lecturas. El primero es el normal, la revisión de la taxonomía de Bloom y Krathwohl, pero el segundo es el archivo de colores, es el que dice con ejemplos. Yo recomiendo mucho más que se basen en el segundo, que si bien son los mismos verbos, en el archivo, voy a buscarlo para compartirlo, en el archivo vienen ejemplos muy concretos que ayudan más fácilmente a distinguir en dónde queda el reactivo. Incluso vienen hasta preguntas, como tipos de preguntas que les podemos hacer a los alumnos para diferenciar un nivel de otro. Ok. Ay, ¿por qué no me abre?
Ok, ahora voy a compartirles esto. Esta es la que les digo. En esto, si se fijan, en la parte superior vienen las descripciones, que es más o menos similar a la otra taxonomía, blanco y negro, ¿no? Que estábamos viendo. Pero voy a hacer esto acá para poderlo hacer un poquito más grande. Sin embargo, vienen también los verbos en cada nivel, pero acá viene lo que a mí me gusta, las acciones. Por ejemplo, si yo le pido al alumno que describa qué es lo que yo estoy esperando, pues que me dé una definición de. ¿Sí? Si le pido que identifique, pues el etiquetado, que le ponga nombre a los elementos, vaya. Y hay incluso hasta recomendaciones o ejemplos de preguntas que yo le puedo hacer al alumno. Entonces, esta taxonomía con los ejemplos, que son los mismos verbos de Bloom, pero viene más información, me parece que ayuda mucho más a distinguir en qué nivel puede quedar un reactivo. Si se fijan, por ejemplo, aquí de construir viene en 2 niveles. O sea, se van a seguir a lo mejor repitiendo verbos. Este archivo me parece que está mucho más completo. Y este archivo ustedes lo encuentran en el de lecturas. ¿Okay? En lecturas, en técnicas e instrumentos de evaluación, que es ahorita donde está casi todo el material que estamos viendo ahorita. La taxonomía de Bloom es la que dice taxonomía Bloom con ejemplos. Okay. Entonces, eso para mí fue lo mejor, por así decir, de tomar en cuenta, determinar cuál era ese nivel taxonómico. Ahora bien, hay otro componente que también me parece que es interesante. Eso lo va a ir dando también un poco la experiencia. El revisar el nivel en el que están el resto de los ítems para mantenerse dentro de esos niveles. Si yo estoy trabajando, por ejemplo, entre nivel 1, 2 han sido la mayor parte de los reactivos, si el verbo está en el 1 o en el 2, por ejemplo, pero se repite en el 4, yo pensaría en dejarlo en el nivel 2 porque ese es el rango en el que se ha estado trabajando la mayor parte de los reactivos. ¿Sí me explico? Eso sí, ese detalle como más fino sí lo va a dar, lo va a ir dando la experiencia. Entonces, al momento que yo pues tengo más práctica con la elaboración de reactivos, pues voy a ir afinando esa parte, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí? No, nada más para reafirmar. Entonces, si estamos trabajando y los niveles son o sea, nivel 2, y nos topamos uno que podemos ponerle 4, pero se repite el verbo en el 2 y 4, ¿es mejor dejarlo en el 2 porque hemos estado trabajando en ese? Sí, y Okay. también pensar en que como el objetivo del instrumento, en qué nivel de complejidad está para no salirse de ese rango. Eso también es importante, ¿no? Y el nivel, incluso el nivel educativo. No porque, por ejemplo, niños de preescolar no pudieran llegar a la aplicación, sino también pensar en qué proceso de la competencia, del desarrollo de la competencia están. Hay que tomar en cuenta si nos cuesta trabajo identificar el nivel. Hay ocasiones en las que es muy fácil identificar el nivel taxonómico porque por el mismo verbo, aplicar, ¿no? Entiende las implicaciones, no sé, es muy fácil identificar el verbo, pero cuando no, recomiendo seguir estos pasitos, ¿no? Primero consultar el objetivo, qué es lo que se espera con el instrumento, a qué nivel de complejidad está pensado el instrumento,
y luego irme a las descripciones de las taxonomías. Eso también creo que da más claridad, en específico la que tiene colorcitos, que es la de Bloom con ejemplos. Ahí ver el tipo de preguntas que pone como ejemplo, si es que están alineadas o van acorde a lo que yo estoy pensando para el reactivo. Y luego ver también, considerar el resto de los reactivos en qué nivel de complejidad están. Entonces ya voy a ir descartando, por así decir, posibles niveles taxonómicos, ¿no? Y ya eso me va a ir pues delimitando, me va a ir delimitando las posibilidades para ya elegir más fácilmente el nivel taxonómico para la tabla. Okay. ¿Alguna otra duda? Les sigo. Chicos, la voz, por favor. Entonces, bueno, y en cuanto a la construcción de instrumentos, ya habíamos visto también la organización. Y si se acuerdan, la última sesión hicimos un ejercicio muy, muy rápido, donde ustedes tenían que identificar una prueba objetiva, bueno, localizar una prueba objetiva y hacer el análisis de organización. ¿Qué organización tenía? ¿Cómo estaba estructurada la prueba? Si tenía algún orden, cómo estaba ordenado. Entonces, lo mismo aplica para el instrumento objetivo que ustedes diseñan, ¿sí? ¿Cómo organizar los ítems? Puede ser que los organicen por tema, puede ser que los organicen por nivel de complejidad o por el tipo de actividad solicitada. El, el tipo de actividad solicitada va relacionado también con el tipo de reactivo, ¿no? Por ejemplo, todas las de comportamiento, todas juntas, todas las de opción múltiple juntas, todas las de respuesta breve y dejar al final las de prueba de ensayo, por ejemplo. O primero todas las de solución de problemas, etcétera. Ya eso va a ser, va a depender del tema que se elija, porque a lo mejor por las tablas que me mandaron algunos como avance, tenían un solo tema. Entonces a lo mejor lo ordeno por nivel de complejidad, que va a ir relacionado también por el tipo de reactivo. Y les decía yo también en la última sesión que el nivel de complejidad va a depender si es del más fácil al más complejo o del más complejo al más fácil, va a ser, a ver, dependiendo de el grupo. ¿Sí, Aime? No, no, lo que pasa es que le estoy moviendo aquí, no, para ver la cámara y no, o sea, no le entiendo. ¿Para ver tu cámara? Para poder abrir la cámara, entonces. Pero no importa, no estoy oyendo, es lo que me interesa. Ok. Entonces, les decía que ya el nivel de complejidad va a ser el orden, más bien, el orden en el que se vayan poniendo los reactivos va a depender del grupo, de la dinámica y de cómo quiera presentar yo. Si es un solo tema, puedo ordenar por tipo de reactivo o por nivel de complejidad. Si son varios temas, incluso puedo ordenar por tema y por nivel de complejidad del reactivo. Maestra. Sí. ¿Se acuerda que el otro día que usted me estaba mostrando ahí cómo más o menos realizar el trabajo? Estaba dividido como, tenía subtemas. Ok. Ese es el primer punto, ¿verdad? Que está ahí. Eso estaba organizado por tema. Estaba organizado por tema. Ajá. Pero bien, bueno, te refieres a la tabla de validez. En la tabla de validez primero viene el desglose de todos los temas y subtemas. Pero cuando entras a la tabla tal cual, ahí en la tabla el orden difiere muchas veces de cómo se presentaron los temas y subtemas. Porque en la tabla ya de validez muchas veces ponían, por ejemplo, el primer reactivo, tema, perdón. Ok,
Les decía que ahí, por ejemplo, en la tabla, el reactivo número 1 venía tema 1 y tema 3. Luego reactivo 2 venía tema 2 y tema 4. O sea, no necesariamente estaban ordenados por tema. ¿Sí? Sí. Son dos cosas diferentes. En la tabla de validez, al principio sí tienen que venir temas y subtemas en un orden específico, el que quieran ustedes. Pero ya en el instrumento, el orden puede variar. El orden va a depender de, les decía, el tipo de reactivo, si lo quieren ordenar por tema, con todos los reactivos que vayan relacionados con el tema, o por nivel de complejidad. Si ustedes saben que los alumnos se ponen muy nerviosos con las pruebas, pues yo les recomendaría que pusieran a lo mejor 1 o 2 sencillos y luego ya ponerlos más complejos y luego ya dejarlos más sencillos, ¿no? No sé. Eso dependerá, el nivel de complejidad dependerá también del grupo. Yo lo que sí recomiendo es que organicen por tema y a lo mejor por el tipo de reactivo. Si es un solo tema, pues que pongan los reactivos por tipo de reactivo. Nuevamente, de completamiento todos juntos, de opción múltiple todos juntos, si es un solo tema. Ok. No sé si te dejé igual. No, mire, honestamente no me he sentado todavía a ver bien los videos. Hasta ahorita que terminemos todo esto, es cuando ya me voy a poner a hacer. Yo creo que ahí ya, con lo que usted me mostró, me explicó el día de ayer, antier, ya lo voy a entender más. Ok. ¿Alguna otra duda? Yo una pregunta rápida. Perdón, sí. ¿Quién iba a hablar? No, está bien. Adelante. Okay. Las lecturas, habla de los instrumentos subjetivos, pero no encontré nada que hablar de la tabla de validez. ¿Viene la tabla de validez en alguna de las lecturas? No viene. Ese es un ejercicio que he estado realizando yo a partir de las pruebas que realizo en el CETIS para medición del aprendizaje. Ok. La tabla de validez se usa mucho en la investigación cuando diseñamos cualquier instrumento, un cuestionario, es obligatorio usar una tabla de validez para verificar congruencia y asegurar que el constructo esté bien ligado a cada reactivo. O sea, eso ya va más en términos de investigación, vaya, que vaya ligado a una parte del marco teórico y que esté respaldado y que tenga validez y demás. Pero en los instrumentos de evaluación objetiva, esta tabla nos ayuda, o sea, yo la adapté un poco porque la tabla, a final de cuentas, sí ayuda a asegurar la congruencia y la relación de temas con reactivos y nivel de complejidad. Incluso ya cuando se termina, y ustedes se van a dar cuenta cuando termine la tabla, es un mapita a la prueba, donde ustedes pueden identificar qué temas están a lo mejor evaluando consistentemente. Tengo 7 reactivos y a lo mejor nada más tengo un reactivo para un tema. Entonces, si el alumno se lo saca mal, ya no sé si realmente es porque no lo sabe o porque nada más le di una oportunidad de evidenciarlo. Esto es importante la tabla, pero no viene en las lecturas. Tendría que buscar a lo mejor alguna lectura sobre la tabla de validez de constructo de investigación para ponerla como soporte del ejercicio. Ok. ¿Alguien más tenía alguna duda? Sí, hola, buenos días. Habla Hola, Sinaí. Mi pregunta está un poquito, no sé si fuera el tema, pero estuve mandándole correos y no sé por qué no le estaban llegando. No. Entonces, nada, tenía una simple pregunta. Ya terminamos con nuestro ejercicio, nada más que no sabíamos si teníamos que ponerle como ¿cómo se dice? Lo de enfrente. ¿La portada? La portada. Era nomás esa simple pregunta. Ok. En la tabla de validez y el instrumento, sí, de preferencia para que tenga todos tus datos ahí registrados. Ok. Muchas gracias. Era todo. De nada. Pero sí, no me llegaron correos, ¿eh?
Esta semana Sí. No sé qué habrá sido, si a lo mejor la dirección estuviera mal. A lo mejor voy a tratar de mandarlos nada por a través de Blackboard. Quise mandarlo como de mi correo directo al suyo, pero no sé, no agarraba. Y apenas me di cuenta en la mañana que decía no entregado. Pero a lo mejor lo voy a hacer de otra manera. Lo más seguro es que el apellido, esté mal. ¿Perdón? Jiménez es mi apellido, es sin ahí, ¿eh? Ah. Mi apellido es Jiménez, para que no se te olvide anotarlo. Lo más seguro te digo que mi apellido está mal, el Tagliapietra siempre se escribe, tiene dificultad ahí para escribirlo. Está bien, gracias. Okay. Muy bien, ¿alguna otra duda? Okay. En cuanto a la distribución de puntos, de eso, bueno, ya también lo habíamos mencionado en la última sesión, le vamos a dar más peso a los reactivos que sean más complejos, que requieran de mayor esfuerzo por parte del alumno en resolver o en contestar. Puedo poner reactivos con puntos extras también si quiero, ¿no? O sea, donde a lo mejor sea, acuérdense de lo que les decía el I+1 en la primera clase, que es un poquito, el nivel un poquito más complejo de lo que sé que los alumnos pueden desempeñar, y puedo poner un reactivo de un bonus points o puntos extras, punto extra, a lo mejor uno, y que yo sé que no todos los alumnos me lo van a responder, pero puede ayudar ahí a practicar. Y las siguientes semanas de trabajo, ya tenemos, ya ayer por fin, ya muy noche terminé las actividades de la siguiente semana. Ya está todo el material disponible. Ya están también las actividades tanto de la semana del 30 de marzo al 4 de abril, que es esta siguiente semana, como la semana del 13 al 20 de abril. Ya dejé todo listo, ¿no? Les pido que por favor revisen el material. Si ustedes identifican que hay alguna liga que está mal vinculada o que no encuentran algún archivo, cualquier cosa, pues que me lo digan para poderlo arreglar, ¿no? Por eso también esa semana me tardé más en contestar sus correos, porque quería dejar ya el material listo para cuando tuviéramos la sesión. A mi hijo aquí de Metiche. Diles, hola, hijo. Hola. Buenos días. Buenos días. Ya me voy a ir a jugar. Adiós. Ok. Entonces, ay Dios. Mande, Gaby. Ok. Entonces, les decía que ya está todo el material listo. Ahí pueden ustedes revisar. Déjenme irme. Bueno, y les puse ahí que en calendario tenemos vacaciones del 5 al 11 de abril. Y les puse ahí pues de la sala a la cocina, ¿verdad? Porque no podemos salir. Pero déjenme ponerles... Ay, Dios. Un segundo, por favor. Ok, ya, perdón. Les decía que iba a mostrarles la pantalla del background. Aquí estoy. Ok.
Ahí está. Entonces ya de la siguiente semana, vamos a estar trabajando con evaluación alternativa. Viene al principio nuevamente la descripción junto con todas las actividades, pensando en que el plan de evaluación, al igual que la tabla, el plan de evaluación también pueden enviar un avance el día primero para revisar y tener tiempo de darles alguna retroalimentación. Y ya al final, la versión final se va a entregar el 4. ¿Okay? El diario también, vienen las lecturas obligatorias que si hacen clic aquí, los debe de mandar ya a todas las lecturas. ¿Okay? Un poquito de introducción conceptual al tema, las instrucciones de la actividad. Ahí vienen marcados con asterisco cuáles son las lecturas obligatorias y también vienen aquí las lecturas. Ok, aparte del folder, podemos evitarlo y nada más son esas dos, ¿verdad? Sí. Okay. Bueno, si quieren, en las lecturas hay más porque incluso agregué más, más material, pero en el caso de evaluación alternativa, puse estas tres, pero esta de selección de instrumentos es para una actividad posterior. Pero estas dos lecturas son las obligatorias. Y ya lo demás, pues esta de evaluación es para otro ejercicio. Esta de rúbricas es también para más adelante y bueno, las taxonomías. Entonces realmente son estas dos, evaluación alternativa y instrumento, esas, que son las que están señaladas. Pero el de taxonomía, ese sí lo vamos a ver, ¿verdad? Sí lo van a revisar, lo van a necesitar para poder construir los instrumentos. Ajá. Okay. Es de consulta, vaya, no es una lectura que se requiera previa para poder conocer. Uh-huh. La actividad de la siguiente semana, la fuerte, es el diseño de una rúbrica o escala de rango, la dejé abierta, porque la rúbrica es más compleja y normalmente tendríamos un ejercicio de diseño en clase. Como ahorita no se va a tener ese diseño, lo dejé abierto que fuera la rúbrica o la escala de rango, que es un poquito más sencilla que la rúbrica. Viene ahí un poco la descripción y bueno, vienen nuevamente los recursos, ¿no? Luego para cómo seleccionar los instrumentos que voy a integrar al manual. Ahorita ustedes ya diseñaron uno que fue el instrumento de evaluación objetiva. Con la siguiente semana, yo esperaría que ya diseñaran el segundo instrumento que fuera una rúbrica o una escala de rango y ya les quedarían 2 instrumentos pendientes. Entonces, pues aquí les pongo también una presentación sobre cómo seleccionar, qué es lo que recomiendo para hacer la selección de instrumentos y cerramos con el diario de evaluación alternativa. Y la última semana, bueno, esa ya la veremos la siguiente, también le puse el 20 porque recorrí la fecha de entrega del manual. En lugar de ser el sábado, lo dejé para el lunes. ¿Ok? Y bueno, también ahí, en esta es en la que más me tardé, por eso apenas hasta ayer pude terminar las presentaciones y el material para poderlo adjuntar. ¿Alguna duda? Entonces queda claro ahorita de evaluación objetiva, que es el tema que nos atañe, de la elaboración de la tabla de validez, de la asignación de puntos, del diseño del instrumento. Hasta ahorita eso queda claro. Sí, por mi parte. Okay. Sí, sí. Les recuerdo que el instrumento debe de ser uno de los 4, gracias Bianca, debe de ser uno de los 4 que van a irse dentro de su manual. Entonces, en la segunda sesión veíamos nosotros el plan de evaluación y empezábamos a ver este ciclo de evaluación.
si no lo han empezado, si no han determinado cuál va a ser la competencia que van a evaluar en el contexto en el que van a estar trabajando, les recomiendo que ya lo hagan, porque si no se les va a juntar hacia el final. Entonces, ahorita ustedes ya deberían de tener claridad en al menos cuál va a ser el contexto educativo en el que van a trabajar, el nivel, ¿no? La competencia o competencias o learning outcomes, veíamos que se van a evaluar. Eso ya debe de quedar claro y tener una idea de las tipologías que se van a utilizar. Ahorita con esta siguiente semana ya van a terminar de definirse los instrumentos. Ya no debe de quedar dudas sobre qué instrumentos van a componer el manual. ¿Cuáles van a ser los 4? Ahorita ya tengo la prueba objetiva. La siguiente semana voy a hacer o rúbrica o escala de rango y me quedarían 2 instrumentos pendientes. Voy a cortar la reunión, que queda 1 minuto, y me vuelvo a conectar. Si se pueden volver a conectar, por favor, a la misma liga.